Lee Sun-sun tiene 29 años y está divorciada y sin empleo. Ella, después de graduarse en la universidad, decidió abandonar todo para casarse y dedicarse a su esposo. Pero su esposo le fue infiel y ella se divorció de él. Ella también tiene un pequeño hijo, pero este vive bajo la custodia de su padre porque ella no tiene los suficientes ingresos para mantenerlo. Ella está desesperada por no tener trabajo ni a su hijo con ella y está manejando su auto muy triste. Está en eso cuando choca su auto con el de Chen Li, un CEO de una prestigiosa empresa. Así que Shun va a la empresa de él para hablar sobre el accidente y además aprovecha para llevar su currículum. Tiene la esperanza que le den trabajo ahí. Ella se encuentra nuevamente con el galán. Esto observa muy odiosamente y le dice que no la necesita porque ella no tiene ningún tipo de experiencia laboral. Así que cuando ella le insiste en que le dé una oportunidad, choca con él y cae al suelo. Él se agacha y como todo un príncipe le pregunta si se lastimó. Ambos se quedan mirando fijamente y ella se pone muy nerviosa. Chen Li le dice que se vaya, pero ella le responde que no va a poder pagar el accidente porque está pobre. Le cuenta sobre su situación y le suplica que le dé el empleo para poder pagarle todo. Este sigue duro y le dice que no y se va de ahí. Ella sigue insistiendo, cosa que molesta muchísimo al galán. Él le dice que no porque no califica para el empleo y ella sigue insistiendo y hasta agarra un aspirador y se pone a limpiar, lo que lo saca de quicio a él. Ya no la soporta. Llega la mamá de galán y se ponen a discutir. Chun los ve y los interrumpe diciendo que es su asistente. Entonces, como lo saluda su madre, Chen Li le dice frente a ella que sí, que ella es su asistente y que no se meta en sus decisiones. Ella está muy feliz porque ya tiene trabajo. Ella va a ser su asistente y debe estar disponible para Chen Li las 24 horas y los 7 días de la semana. En su primer día de trabajo, ella conduce el auto. De repente frena haciendo que él se lastime la frente. Luego, ella le lleva el café que a él le gusta y este se pregunta por qué ella conoce sus gustos. Resulta que la Shun investigó los gustos de su jefe y hasta fue a visitar una antigua ama de llaves para saber qué es lo que le gusta y lo que no. Días más tarde, van a una fiesta y allí un amigo del protagonista se burla de ella y la obliga a disfrazarse de sirvienta. Aunque ella no quiere, piensa en su hijo y lo hace. Se humilla colocándose el vestido de sirvienta, haciendo que todos se impresionen al verla. Después, ella tiene que limpiar todo el desastre que hicieron en la fiesta y se deprime toda. Ella se enferma por haber trabajado demasiado y el galán va a visitarla. Allí la amiga de ella le cuenta todo lo que ella ha hecho por él para estar a la altura de su trabajo y en eso él la ve por la puerta y se queda admirado por su belleza. Terminando así el primer capítulo de este interesante drama que se llama Mi querida dama y encuentran completo aquí en YouTube. Chen Li le dice a la protagonista que ya no va a ser más su ama de llaves, sino que estará allí en la empresa y le pone una misión a ella, firmar un contrato con un tal Eric, de lo contrario será despedida. Ella se pone manos a la obra y finalmente encuentra al famoso Eric. Este resulta ser un hombre muy guapo y además es amigo de su mejor amiga. Él se porta como todo un caballero y la ayuda firmando el contrato. Ella está muy emocionada y va a contárselo a su jefecito. Este finge que no le impresiona, pero por dentro él estaba muy feliz y orgulloso de su amada. Hay otra fiesta en la empresa y unos tipos borrachos empiezan a acosar a Chun. Chen Li llega a rescatarla dándole una paliza a los hombres. Luego ella ve que se le lastimó su manita al galán y lo cura tiernamente. Se miran así todo románticamente, pero luego se hacen los locos. Al día siguiente, ella lo ve comer y suspira, ya como que se nos está enamorando de su jefecito. El galán hizo lo de que ella fuera donde Eric para que ella misma descubra sus habilidades y demuestre de qué está hecha. La amiga de ella se entera de esto y se siente muy feliz por Shun. El galán la lleva a comprarse una ropita nueva, en compensación por su trabajo. Después de visitar a un familiar en el hospital, a Chen Li le da un ataque y empieza a recordar traumas de su pasado. Ella lo ve y se preocupa toda, así que lo ayuda y quiere saber por qué le tiene miedo a la oscuridad. Eric le invita a comer. En eso llega el galán con una amiga. Eric le dice que Shun es su novia y ella se siente incómoda por eso. Luego le comenta a ella que Chen Li es muy engreído y quiso darle una lección. Ella llega muy tarde a casa y él empieza a reclamarle. Luego él está viendo una película de terror y se asusta todo. Ella se burla de él y lo graba. Él se queda dormido
y ella le hace una pequeña broma haciendo que del susto él salga corriendo, y él por venganza en la noche siguiente le juega una broma y toma de su habitación una de sus herramientas de pintura. Ella se pone brava porque violó su privacidad, pero al rato se nos contenta cuando ve que él llena una habitación entera de materiales para pintar. Él lo hizo para que ella retomara su pasión por la pintura. Shun Shun se va con el amigo del galán. Este es un vlogger de maquillaje y ambos se emborrachan. Chen Li está enojado porque ya es tarde y ella no ha llegado. Ella llega borrachita y empieza a hacer y decir locuras por todas partes. A la mañana siguiente, ella se acuerda de lo que hizo. Le da miedo de que la despidan, así que trata de disculparse con varias notas, pero no tiene éxito. Por otra parte, el asistente de él le dice que no la despida porque es muy cercana a Eric y esto no les conviene a ellos, y que él va a renunciar como a su asistente para perseguir sus sueños. Cuando el galán escucha esto, se siente muy feliz porque la va a tener siempre a su lado. Ella piensa en renunciar porque le da vergüenza lo que hizo, pero el asistente le cuenta que su galán la necesita y que confíe en ella. Está lloviendo fuerte y se va la luz. El galán se enferma y le da otra crisis, y aunque ella trate de arreglar el transformador, no puede, así que se queda cuidando a su galán. Ella es muy atenta con él y esto le impresiona al Chen Li. Como el galán tiene la mano lesionada, Shun Shun lo ayuda en todo y ambos se acercan cada vez más. Él ya la ve como la esposa perfecta. La mamá de él desconfía por completo de las intenciones de Shun Shun, pero él la defiende en todo. Cuando llega a casa, la mamá saca una foto de la protagonista joven diciendo ¿es ella? ¿Por qué sale con eso la vieja? ¿Qué estará tratando de decir? Tiempo después surge un malentendido con Eric y Shun Shun se enfada con su jefe, así que renuncia a su trabajo. Luego este malentendido se resuelve y ella va como el perro arrepentido a que le den de nuevo su trabajo. Pero ya es tarde, porque Chen Li ya estaba entrevistando a varias personas para el puesto. Sin embargo, este se da cuenta de que nadie puede reemplazar a su amada, así que después de ensayar varias veces, la llama y le pide que vuelva. Ella se pone muy contenta por eso, pero se hace lo importante y le cuelga la llamada. De todas maneras, a la mañana siguiente ella va a su casa y mientras el galán está dormido, ella le prepara el desayuno. El galán se da cuenta que ella no es feliz en su nuevo trabajo y en una fiesta en que ambos se encuentran, él nota que ella está incómoda por unas personas que están ahí. Le pregunta a ella y Shun Shun le responde que es su esposo con su nueva novia. Entonces el galán, en su inocencia, les dice que ella es su hermana, que su mamá la adoptó para que se quedara con su herencia, todo para que el otro tipo no la molestara más. Si es bobo, yo hubiese dicho que es mi prometida. Luego quedan solos y él le invita un trago. Los dos conversan un poco y él le comenta sobre un accidente que tuvo antes de irse al extranjero y lo enfermo que estaba después de ello. Sin embargo, no recuerda nada de lo que pasó. Después le pide a ella que regrese a trabajar con él. Como está borracha, ella bromea y le dice que quiere un salario superior al de él. En ese momento se queda dormidita en su hombro. El condenado aprovecha y le hace firmar el contrato de reintegración como su empleada. Cuando termina, él se queda mirándola con ganas de besar esos dulces labios y cuando lo piensa hacer, ella cae a sus piernas y no lo logra. Al día siguiente, todos le dan una cálida bienvenida a Shun Shun a la empresa. Hasta Chen Li está tan contento que ella lo encuentra bailando en su oficina. Eric le invita a cenar nuevamente, pero ella no está dispuesta a pasar por esa incomodidad por segunda vez, así que aunque no lo rechaza, se lleva a Chen Li con ellos y pasan una noche muy incómoda. Después de la cena, Chen Li se lleva a su enamorada a casa. En el camino, su auto se desvía de manera peligrosa y él la toma de la mano para protegerla. En la noche, ambos no pueden creerlo y se miran la mano una y otra vez. Ya se nos enamoraron estos dos. Cuando van a desayunar, ambos están todos timiditos y hasta se toman sin querer queriendo sus manitos. Ella se asusta toda y se cae para atrás. Él la invita a jugar baloncesto y la reta. Le dice que si ella gana puede pedir lo que quiera. Y si él gana, ella tendría que hacerle un favor, pero no se lo dice en ese momento. Ella pide el partido y él le confiesa su petición, le estrecha la mano y la acerca hacia él y le dice que si quiere ser su amor. Ella se pone nerviosa y cuando le va a responder suena el teléfono y sale corriendo. Él va tras ella y la acorrala. Le pregunta si siente algo por él. Ella nerviosa le dice que no. Luego él se acerca a besarle y le dice ¿y ahora te gusto?
Ella lo empuja y se va. Al día siguiente, surge un gran problema en la empresa que involucra a Shun y Eric, pues todos piensan que están saliendo, y esto es grave para las dos empresas, así que la única solución es despedirla a ella. Pero el galán, para protegerla, dice delante de todos que ella es su novia, y a partir de ese momento empieza a tratarla como tal, pero ella no le cree. En la noche, él le muestra cómo humilló al tipo que le hizo quedar mal en la empresa, y cuando ella le quita su celular, los dos forcejean. Él cae encima de ella, ambos se quedan mirando fijamente, y cuando están a punto de besarse, ella sale corriendo. Ella se siente muy nerviosa por todo. A primera vista, se nota que está súper enamorada, pero trata de ocultárselo a su jefecito. En su cumpleaños, Shenli le regala un hermoso collar y le pide una vez más que sea su novia. Le dice que si lo rechaza, él no dejará de insistir hasta que acepte. Así que le unta un poco de pastel en su boca y la besa, y ella pues también lo besa a él. A la mañana siguiente, él se pone todo coqueto con ella y le vuelve a dar un dulce beso. Después del trabajo, el galán todo romántico la sorprende con una habitación llena de flores, y aunque se emociona muchísimo, ella empieza a estornudar. No salió alérgica a las flores, pero igual se lo agradece con un abrazo. Ella lo invita al cine, y él acepta a pesar de que la oscuridad del cine le causa pánico. Cuando están viendo la película, ella lo ve y se conmueve porque está sufriendo, así que lo saca de inmediato. Ambos están cada vez más unidos, y ya no pueden ocultar su amor. Los dos están muy enamoraditos. Luego la vieja esa, la mamá de él, los trata de arruinar mostrando una foto del hijo de ella y diciendo que la protagonista es una aprovechada. El galán no le cree, pero Shun le dice que es verdad, que ese es su hijo. Él se queda en shock, pero como no quiere darle el gusto a la vieja esa, la agarra de la mano y se va de ahí. Luego le reclama porque no fue honesta con él, y aunque ella le pide perdón, él se enoja muchísimo y le pide que lo lleve a casa. Allí ambos se sienten muy mal por todo esto. Él es muy frío con ella. Luego habla con su tío y le explica todo el asunto, pero el tío lo hace razonar de que Shun no es una mala chica. Ella lo escucha diciendo lo herido que está, lo que la hace sentir peor, así que ella decide irse de la casa. Pero como Shun no puede ignorar todo lo que vivió con Shenli, ella sigue preocupándose por él, así que un día vuelve a su casa porque la luz se cortó nuevamente, y como conoce los ataques que le dan a él por eso, va a ver si está bien. Él está perfectamente bien, así que cuando se encuentran, él la acorrala y la besa. Resulta que el condenado les pidió a los empleados que cortaran la luz a propósito para que ella regresara. Al día siguiente, él es nuevamente frío con ella. Shun ve cómo él compra flores y cómo no se las da a ella. Piensa que es para otra chica, pero no es así. Estas flores eran para su padre fallecido. Él está muy triste porque ese día era el aniversario de su muerte. Shenli le tiene mucho cariño a su papá, así que recordarlo le causa mucho dolor, y él llora profundamente. La enamorada lo ve y lo consuela. Esa noche, Shun se acerca más a él y ya parece que no lo piensa abandonar más. Él se la lleva a la cama y cuando ella piensa que van a hacer cositas, él se ríe y le dice que solo quería abrazarla. Nuevamente ambos empiezan a compartir buenos momentos y están unidos más que nunca, demostrando así que están hechos el uno para el otro. Un día, el hijo de Shun se enferma y como su padre no puede cuidarlo porque está de viaje de negocios, ella lo cuida junto a su amado. El niño lo ve y le pregunta quién es ese. Ella solo le dice que es su jefe. Shenli le dice que lo llame tío, pero el niño insiste en llamarlo hermano. Luego la enamorada le dice a su galán que no está preparada para presentarlo como su novio. Después, llega el papá del niño. El galán los ve y se siente triste porque parece una familia unida y de verdad. Tiempo después, Shun le pide a él que los acompañe al parque de diversiones y allí pasan buenos momentos los tres como toda una familia feliz. Shenli pasa mucho tiempo con el niño y el pequeño se encariña muchísimo con él. Shun quiere saber por qué su novio está enfermo, así que trata de encontrar las respuestas con la suegrita, pero ella solo dice que él no tiene por qué enterarse de un pasado que no recuerda y le dice que sea feliz con él así como están. Ella sigue investigando y termina descubriendo que hace muchos años ella misma salvó a dos niños de una cueva. Uno de ellos era Shenli y otro un compañero de clase llamado Gao Wei. Shun se encontró con la madre de Gao Wei para que le contara qué fue lo que le pasó. Resulta que cuando eran niños, Gao Wei y Shenli tenían una rivalidad
los dos no se llevaban bien, así que decidieron ir a la montaña para pelear. Gao Wei cayó en coma profundo y Chen Li sufrió un trastorno de estrés severo. La causa del accidente no está clara, pero lo que sí se sabe es que la madre de Chen Li se hizo cargo del tratamiento de Gao Wei. Además le ocultó a su hijo todo lo que pasó y lo envió al extranjero para que no recordara nada. Ella temía que su hijo haya cometido un crimen y deba pagar por ello. El galán va al hospital para visitar a Gao Wei, quien se encuentra en estado vegetal. De repente, este empieza a moverse y Chen Li empieza a gritar que Gao Wei se está moviendo, así que entran los doctores y lo sacan de la habitación. Aunque no pasa nada, los doctores dicen que tiene actividad cerebral y esto es buena señal. Xun Xun y Chen Li van a que le hagan hipnosis para ver si él puede recordar algo, y resulta que sí, él logra recordar todo. Resulta que ese día él junto a su amigo fueron a la montaña y entraron a una cueva muy oscura. Sin embargo, empezaron a escuchar ruidos muy extraños. Ambos se asustaron, tanto que salieron corriendo. Su amigo tropezó su cabeza con una piedra y él cayó al suelo quedando en estado de shock. Al rato, llegó Xun Xun y lo rescató a ambos. Al saber que el amor de su vida los salvó de tan terrible incidente, se nos enamora más de ella. Y al saber la verdad, todos en su familia se sienten contentos y aliviados. Los enamorados se sienten más felices que nunca. Vestidos con uniforme, ella lo lleva a su antigua escuela para ayudarle a encontrar sus recuerdos juveniles. Ambos pasan un lindo día y lo terminan con una hermosa cena. Están en la boda de la amiga de ella con Eric y luego el galán se arrodilla declarando su amor a su amada princesa y pidiéndole matrimonio, pero ella lo rechaza diciendo que es muy pronto para que ella se case de nuevo porque acaba de salir de un dramático divorcio. Él le dice que le esperará hasta que esté lista y se dan un beso, terminando así esta tierna historia de amor en que nuestros protagonistas, a pesar de pasar diferentes etapas en sus vidas, se enamoraron fuertemente el uno del otro, y aunque no se casaron, sabemos que tarde o temprano lo harán por el amor tan grande que se tienen. Un drama relajante que sin duda van a disfrutar. Esta historia se llama Mi querida dama y la encuentran completa y subtitulada aquí en YouTube, con 16 capítulos de entre 40 y 45 minutos cada uno. Pueden apoyarme dándole like a este video y suscribiéndose a este canal activando la campanita, además de comentar si ya ven este drama y compartiendo el video con sus amigos y amigas. Y recuerden, el amor nos regala unas oportunidades para que podamos escribir una historia más hermosa juntos. Bye bye.